Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Bueno, yo saliendo de una pequeña gripa, pero ahí estamos. Esperamos que me logren escuchar. Estamos en una serie sobre los salmos que hemos titulado Sintiendo y pensando con Dios. Sintiendo y pensando con Dios. Una serie de predicaciones basada en el libro de los Salmos. Y la intención es que nuestras emociones y nuestras experiencias estén centradas en el Evangelio y no al contrario. Es decir, que no es que vamos al Evangelio con principalmente nuestras experiencias, emociones. Y el salmo que tenemos para hoy es el Salmo 90. Salmo 90. Entonces, si usted de una vez va buscando en su Biblia el Salmo 90. Y antes de leerlo, esta pregunta que seguramente ya se las han hecho ustedes algún día. ¿Cómo sería de distinto si a usted le dicen que hoy es su último día de vida? ¿Cómo sería esta levantada hoy y este día y vivir este día si fuera el último día de tu vida? ¿Habría alguna diferencia? Bueno, les dejo esa pregunta y ahorita la retomamos. Salmo 90, esta es la Nueva Versión Internacional. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Señor, damos gracias por esta palabra, por esto que es una oración también, que es una oración de Moisés. Gracias porque esta palabra nos recuerda la fragilidad nuestra y también la grandeza y el poder, la omnipotencia tuya, Señor. Gracias porque al acercarnos a esta palabra podemos encontrar esperanza y encontrar refugio. Rogamos que esta palabra
hoy refresque nuestra vida, nos alimenta, pero también nos llama al arrepentimiento al pensar en la ira de un Dios santo. Gracias por abrir nuestros corazones a la palabra esta mañana. Gracias por tu voz que siempre es fresca, Señor. Amén. Bueno, ¿qué hace usted si este es el último día de su vida? ¿Arreglar algunas cositas? ¿Arrepentirse? ¿Hacer algunas cosas que se han pospuesto? ¿Algunas tareas, algunas conversaciones, algunas cosas que se han dejado esperando? Y es que la vida es muy corta. La vida, dice el Salmo, que es como un suspiro. Entonces, para que recordemos esto que conversamos hoy, digámosle así, la vida es un suspiro. La vida es muy corta, pero curiosamente la vida es muy corta sobre todo para los adultos. ¿Ustedes no se acuerdan que cuando estábamos niños, un año era una eternidad? Le decían a uno, el otro año vamos de paseo, y uno decía, el otro año, no. Eso es como si le dijeran a uno, por allá. Pero para los adultos un año es nada, ¿cierto? Le dicen a uno un año, eso es ya, mañana. Me parece que fue ayer, cuando en los primeros días de octubre del año 2005, los primeros días de octubre del año 2005, tenía a mi hija recién nacida, mi hija mayor, nuestra hija mayor. Y yo, era muy linda. Todos los niños son lindos, siempre dicen eso, pero esta de verdad que sí era muy linda. Y yo le decía a mi esposa y a mi suegra, ¿cuándo será que esta niña puede salir corriendo a recibirme? Hola papá, cuando yo vengo de la calle. Y eso fue al otro día. El tiempo es muy corto. Esta semana celebramos los 12 años de nuestra hija mayor. El tiempo se va muy rápido, el tiempo es muy corto, es un suspiro. Y mientras más adultos somos, nos hacemos más conscientes de lo rápido que va la vida y de lo frágil que es todo. Y cuando llegan nuestros años en que empieza la salud a fallar, que ya hay comidas que nos caen mal, que ya nos desvelamos, entonces decimos, esto va muy rápido. Y es muy frágil. Este salmo nos está recordando la fragilidad de la vida y lo rápido que va todo. Pero este salmo nos está recordando sobre las múltiples consecuencias del paso del tiempo que tienen que ver con el pecado, con la realidad del pecado, pero que debería esto que vivimos enseñarnos el temor de Dios. Que a causa del pecado, el hombre, usted y yo, estamos bajo el juicio de Dios. Y que solo Dios mismo puede salvarnos de ese juicio. No hay otro lugar, no hay otra posibilidad de salvación de este juicio de Dios. Algunas cosas sobre este salmo que leímos. Si usted lo tiene ahí cerca y si puede estar mirando en su Biblia. Este salmo es probablemente el salmo más antiguo de los salmos, porque es el salmo que escribió Moisés. Y Moisés vivió unos 400 años antes de David, que fue el principal salmista, bueno, con otros salmistas. Y este salmo, dicen algunos de los estudiosos, que este salmo está evocando el suceso que experimentó Moisés con el pueblo de Israel, en el que vieron de cerca la ira de Dios. En Números 14, usted tome ahí en sus noticas, por favor.
para que lea Números 14. Y es que este pueblo iba rumbo a la tierra prometida. Y empezaron a murmurar. Y empezaron a quejarse y a decir, mire cómo estamos pasando de mal aquí en este caminar. Mejor estábamos en Egipto. Allá teníamos más comodidad, vivíamos mejor. ¿Por qué no conseguimos un líder que nos lleve de vuelta a Egipto? Y hubo murmuración, queja, insatisfacción. Y el texto dice que se encendió el furor de Dios y el enojo de Dios contra este pueblo. Pero que Moisés intercedió. Y hubo unas consecuencias muy serias por esta rebelión del pueblo. Pero Dios escuchó la intercesión de Moisés. Y este salmo evoca este encuentro con este Dios airado contra su pueblo por el pecado, por la rebeldía, por la maldad en el corazón. Y este salmo, creo, es una oración de todos los que necesitamos escondernos de la ira de Dios por nuestro pecado. Porque usted y yo, sin duda, somos pecadores y tenemos a un Dios airado frente a nosotros. Nuestros corazones están inclinados al mal. Y frente a la ira de Dios por nuestra maldad necesitamos un refugio. Quiero que miremos dos cosas, dos temas centrales en este salmo. El salmista señala en los primeros versículos del 1 al 6 que el Señor es nuestro refugio, que el Señor es tu refugio y mi refugio. Refugio. Vean esta figura. Estos días nos quedamos como un poco consternados con el tema de los huracanes. ¿Cómo puede ser posible tanta fuerza de un huracán? Y hubo estados que fueron evacuados. Estados con millones de personas, como en la Florida, tuvieron que ser evacuados. Pero imagínense ustedes que alguien nos diga que va a ocurrir en Medellín, en todo el Valle de Aburrá, un huracán o una tragedia en la que ningún lugar es seguro. Si es un lugar muy alto, el riesgo es que se venga al piso. Y si es un lugar bajito, el riesgo es que se inunde. Y ningún lugar estará seguro. La solución es salir, es buscar un lugar distinto. Es buscar un refugio. ¿No les parece que debe sentirse una sensación de angustia? Y todos buscando la salida y todos comprando el tiquete y las vías colapsadas porque todos tienen que salir a un lugar seguro. Esta es la sensación de alguien que necesita con urgencia un refugio. Y yo veo a Moisés pensando en Dios como un refugio seguro, de generación en generación. Un lugar indestructible. Un lugar en el que ninguna tormenta, ninguna tempestad, ningún terremoto podría afectarte. Tú has sido nuestro refugio. Arranca este salmo. Refugio, generación tras generación. Y en el versículo 2, si usted está conmigo en su Biblia, se anuncia un poco por qué este refugio es tan seguro y tan confiable. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Es que Dios no está hecho de nuestro material.
es que Él no está limitado ni por nuestro espacio ni por nuestro tiempo. Es que Él ve distinto, ve desde otra perspectiva. Es que Él es el eterno, por eso es Dios. Esa es la razón por la que Él es un refugio seguro, confiable. Él trasciende tanto los espacios, lo geográfico, como el tiempo. Antes que todo existiera, Él ya estaba. Y cuando todo deje de existir, Él estará. ¿No les parece que es un buen lugar para refugiarse? Porque nosotros buscamos mucho refugio, ¿cierto? Porque nosotros buscamos refugio en cualquier cosa que nos resulte. Y a veces nos refugiamos en cosas que conseguimos, o nos refugiamos en la familia, o en los logros profesionales, o nos refugiamos en una relación, en una esposa, en unos hijos, en cualquier cosa que haya por ahí. Buscamos que nuestra vida esté segura y que nuestra vida tenga sentido. Refugio seguro. El Señor es nuestro refugio y el Señor es tu refugio. Bueno, y esto está en el versículo, los versículos 1 al 6. Pero mire la segunda cosa, entre los versículos 7 y 10, que nos señala el salmista. El Señor nos salva de su ira. El Señor nos salva de su propia ira. Mire, es muy interesante el tema de la ira de Dios. Ya nos han dicho que la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Eso es muy curioso. Hay más referencias a la ira de Dios que al amor de Dios en la Biblia. Esto es muy importante. Ahora, la ira de Dios no es un defecto de Dios. No es como cuando le dicen a uno, bueno, dígame sus cualidades y sus defectos. Entonces uno dice como 20,000 cualidades y casi no encuentra defectos. Por allá con mucho esfuerzo encuentra alguno. La ira no es un defecto de Dios, no es que digamos, oiga, Dios tan bueno, todas las bondades que tiene, pero tiene un defectico, tiene ira. No, la ira es un atributo de su santidad. Porque imagínese un Dios al que no le importa el pecado. Imagínese un Dios, imagínese la santidad de Dios si a Él no le importa el pecado. La ira es un atributo de su santidad, no un defecto de su carácter. Ahora, la ira de Dios tampoco es como la ira nuestra, porque la ira nuestra, ¿qué nos da ira a nosotros? ¿Qué nos da ira a nosotros? Cualquier cosa, ¿cierto? Manejando, ¿qué nos da ira? Casi siempre la ira nuestra es una cosa egoísta. No hicieron lo que yo quería, no me trataron como yo quería, no me dieron el lugar, me hicieron quedar mal. O si somos así buena gente, nos airamos, por ejemplo, por el maltrato a los animales o cosas así. Pero finalmente, nuestra ira es una ira centrada en nosotros mismos. La ira de Dios no es así. Él está airado contra el pecador y está airado porque es santo. Ahora, este salmo nos señala cuál es la mayor expresión de la ira de Dios. La mayor expresión de la ira de Dios está señalada en este salmo. La mayor expresión de la ira de Dios es la muerte. La muerte que se introdujo a causa del pecado. Recuerden que en Génesis 2:17
Cuando Dios le dijo a Adán, le dijo a Adán, lo puso en el huerto, le dijo, de todo árbol podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y efectivamente, exactamente un capítulo después, Génesis 3:17, está la sentencia. Muerte. El límite a nuestra existencia es efecto del pecado. La enfermedad no estaba, el dolor no estaba, la muerte no estaba. Es que nosotros no fuimos creados para morir. Dios no nos creó para morir. La muerte se introdujo. Y tal vez por esa misma razón, generalmente nos aterra la idea de morir. No queremos. Y cuando nos estamos poniendo viejitos, nos aterra la idea de morir. Esa impotencia frente al dolor, la enfermedad, esa inexplicable sensación de que la vida se va, debería llevarnos a tener más temor hacia Dios. Debería conducirnos a temer más a Dios. Porque somos conscientes de la ira de Dios. Y mire cómo dice el versículo 8. Versículo 8 dice: ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Yo creo que una mayor conciencia de la ira de Dios nos lleva a que no tengamos vidas dobles, a que no tengamos vidas secretas, ocultas, pecados escondidos. Una mayor conciencia de la ira de Dios nos conduce allá. Si la mayor expresión de la ira de Dios es la muerte, noten la pregunta en el versículo 11, por favor, ustedes que están con su Biblia ahí tan atentos. Versículo 11. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. La ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando Jesús vino para manifestar el carácter divino. Y su ira se manifestó de un modo específico. Quiero que leamos juntos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante, por favor. Hebreos 5, si tiene su Biblia, vaya conmigo. Hebreos 5, 7. Dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Hijo de Dios se estremeció bajo el peso de la ira de Dios. Esta es la mayor expresión de la ira de Dios. ¿Se imagina que usted y yo odiáramos el pecado así como Dios lo odia? Porque la verdad es que nosotros no odiamos el pecado tanto.
Inclusive lo amamos, lo consentimos, jugamos con él. Y esto es de verdad muy grave. ¿Se imagina que nosotros odiáramos el pecado así como Dios lo odia? Tiene ira contra el pecador y el pecado. Ahora, este salmo nos recuerda esta gran noticia también. Esta noticia que tiene dos elementos: que Dios está airado, pero que este amor, este Dios de amor que está airado contigo, puso su ira en Jesús. Puso su ira en Jesús. Y que Dios mismo nos salva de su propia ira. Que no hay otro lugar para encontrar seguridad y para encontrar refugio. El Salmo 130, versículos 3 y 4, por favor. Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice así: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Jesús mismo pudo experimentar esto. Nadie puede sostenerse frente a la santidad de Dios y el pecado. Usted y yo no podemos resistir la mirada de un Dios santo y la ira de un Dios santo. No somos capaces, pero por su gracia Dios envió a Jesucristo para que tome nuestro lugar y para que sea a través de su justicia que Dios nos vea a nosotros. Entonces, cuando Dios me ve a mí, ve a Jesús. Entonces, cuando Dios te ve a ti, ve a Jesús pagando la deuda por ti. Porque su ira por tu pecado y por mi pecado fue puesta en Jesús. Y esto lo cambia todo. Nadie podría sostenerse de otra manera. Nadie podría sostenerse de otra manera. No podríamos. Ahora, si usted se siente pecador como yo, entonces usted y yo necesitamos la misma solución para este problema: venir a la cruz. Los israelitas y Moisés, con ellos, fueron salvos por la cruz. Fueron salvos por la cruz en el acto que ocurriría en el futuro. Por la fe en el mismo Cristo Salvador, en este acto que ocurriría en el futuro. Y usted y yo somos salvos por esta misma fe en Cristo en el acto que ocurrió, que fue en el pasado. Pero la salvación de la ira de Dios para todos es la misma. Por eso usted y yo tenemos que venir a la cruz. Si hoy tienes grandes cargas en tu corazón, ven a la cruz. Si hoy estás en el mejor momento de tu vida, ven a la cruz de Cristo. Ven y confía en Él. Ven y ríndete a Él. Dale tu corazón. Para quienes han caminado mucho tiempo con Cristo y para quienes empiezan a caminar es igual. Porque venir a la cruz no es un acto como alzar la mano un día y yo recibí al Señor en mi corazón y ahí ese fue el acto mágico. Así no es. Porque el texto dice que
el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada cuánto, cada día y me siga. Que esto no es que se soluciona con una oración de fe, sí, sí, muy importante, pero que este es el caminar y la confianza cotidiana en el Señor. Que el Dios que te salva es el Dios que camina contigo día a día, paso a paso, que va con nosotros, que nos lleva día a día. Tenemos que venir a la cruz de Cristo y así vivir cada día como si fuera el último. Como si fuera el último día de nuestra vida. Esta ira debería atemorizarnos. Y alguien ha dicho esto: cuando uno le teme a Dios, ya no le teme a nada. ¿Cómo les parece eso? Pero el que no le teme a Dios, tal vez está lleno de temores. Cuando le temes a Dios, ya no le temes a nada más. Ni al futuro, ni a la soledad, ni a la muerte, ni a la enfermedad. Cuando le temes a Dios, ya no le temes a nada, porque el mayor enemigo es vencido. Del versículo 12 al 17, quiero señalar tres implicaciones que están ahí mismo en este salmo. Tres implicaciones que están en el mismo salmo. Especialmente, entiendo yo, para aquellos que han encontrado su refugio en Dios. Es decir, para quien no ha hecho de Dios su refugio, primero haga de Dios su refugio. Y después, estas peticiones, tres, quiero señalar aquí, hay otras, del versículo 12, 14 y el 17. Pero estas son peticiones que deberían ser peticiones cotidianas de quienes peregrinamos, los que sabemos, los que somos conscientes de la ira de Dios y del refugio que podemos tener en Él. Míralo conmigo, versículo 12. Versículo 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Nosotros celebramos los años, ¿sí o no? Y hacemos algunos, yo conozco varios que no les gusta que le celebren los años. Y el día del cumpleaños se esconden, no contestan el teléfono. Bueno, en cambio otros hacen una gran rumba el día de su cumpleaños. ¿Qué tal si celebrábamos cada día en vez de cada año? Porque aquí el salmista Moisés está diciéndole al Señor: enséñanos a contar bien nuestros días. Contar de número, pero tal vez hablar de ellos, anunciar esos días. Pero ¿por qué en días y no en años? Porque nuestra vida es en días. Y porque la vida es un suspiro. Y porque hoy estamos aquí disfrutando y mañana no sabemos. Y esta es la oración: Señor, enséñanos a disfrutar cada día, a vivir como si fuera el último día, a gozarnos como si fuera el último día. Enséñanos a contar bien nuestros días. Versículo 14, está la otra petición y otra implicación. Versículo 14, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Recuerde que este salmo lo escribió Moisés y muy probablemente lo recitaban los israelitas en el camino
a la tierra prometida, en los tiempos de angustia, en los tiempos de tristeza, tal vez cuando no tenían el ánimo tan arriba, tal vez cuando había problemas, y sacaban este salmo para cantarlo juntos, para orarlo juntos. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. El otro salmo dice: Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y de misericordia, el que rescata del hoyo tu vida. Y esta es la petición. Nosotros deberíamos tener este salmo, recitarlo, memorizarlo como una oración constante, y que le decimos al Señor, si quiere, todos los días: Señor, enséñame a contar bien este día, a vivir bien este día, sáciame de tu amor, lléname de tu amor, porque si yo estoy lleno de tu amor, puedo tener una vida con sentido, puedo caminar con gozo. Eso también va a determinar el trato que tengo con los demás, con mis compañeros, con mis vecinos, con mis jefes o con mis empleados. Estar saciado del amor de Dios va a cambiarlo todo. Sácianos de tu amor. Y muy interesante que dice por la mañana, como el tempranito, porque esto es el alimento. Y la tercera cosa, entonces, primero nos enseña a vivir, nos sacia de su amor, y el versículo 17, que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros y confirma en nosotros la obra de nuestras manos. ¿Cómo sabemos si eso que hacemos le da gloria a Dios? ¿Cómo sabes tú que eso que haces le da gloria a Dios? Dile al Señor que confirme la obra de tus manos. Que el Señor nos da entendimiento para comprender que esto que hacemos da gloria a su nombre, exalta su nombre, confirma la obra de nuestras manos, que finalmente es que Él nos dirige, que Él es el que nos encamina. Ahora repito, esto no es para los que desafían a Dios, sino para los que buscan refugio en Él. Si Dios todavía no es tu refugio, corre a Él. Ven como alguien desesperado, como alguien que muere de sed y encuentra un poquito de agua. Ven a Él y encuentra refugio en Él, porque lo que hay al frente es su ira. Si vienes a Cristo, si vienes a la cruz, esta es la provisión de Dios mismo para protegernos de su propia ira. Vengamos a Él siempre. Quiero hacer un repaso antes de terminar, sintiendo y pensando con Dios. Este es nuestro desafío. Sentimos y pensamos con Dios. Hoy la vida es un suspiro. Y en este salmo lo que encontramos es que Él es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio. Fue refugio para Israel, fue refugio para Moisés, es refugio para nosotros, es un refugio seguro. Y es refugio de su ira, de su propia ira. Y esto tiene tres implicaciones para quienes se esconden de la ira de Dios en Cristo. Podemos confiar, orar en que Él nos enseña a vivir, nos sacia de su amor y nos dirige y nos lleva y confirma la obra de nuestras manos. Amén. Cierra sus ojos por favor y oramos juntos. Que el Señor
aumente bendición a esta palabra sencilla que hemos tenido hoy, pero que es la palabra del Señor. Dios, nosotros anhelamos tanto escucharte y ser guiados por ti. Gracias por este salmo que es una oración de Moisés. Enséñanos para que esta semana, tal vez con inquietud, vayamos a este salmo y oremos este salmo para que podamos sentir y pensar contigo, Dios. Despierta nuestro anhelo por ti. Yo quiero orar, Señor, esta mañana por personas que están aquí y tal vez están refugiándose en cosas distintas. Tal vez están refugiándose en su propia confianza, en sus logros personales. Tal vez están refugiándose en cosas materiales. Y aquí estás tú, Señor, para decir: eres nuestro refugio. Yo quiero pedirte, Señor, que despiertes en nosotros este anhelo por búsqueda de ti, por escondernos en ti, por refugiarnos en ti. Y yo también quiero orar, Señor, por aquellos que tal vez al caminar contigo por años, al experimentar bendiciones tuyas por años, tal vez a veces nos sentimos como que se ha hecho rutinario el asunto. Ayúdanos para que nuestra fe y nuestra confianza sea avivada, Señor. Tal vez al ser conscientes de la ira y de la necesidad que tenemos de ir a la cruz de manera permanente, de manera constante, de manera insistente, ir a la cruz para encontrar refugio seguro. Dios, damos gloria y damos alabanzas a ti esta mañana, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Salvador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que tienes nuestra vida en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.